Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Yo soy Marta, profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. Hoy en la comunidad DAE tenemos el testimonio de Laura, una mujer cuya historia nos muestra cómo la falta de apego seguro en la infancia puede marcar el rumbo de nuestras relaciones en la adultez. Desde pequeña, Laura luchó por ser vista por sus progenitores. Se esforzaba muchísimo por ser validada y reconocida por su familia, sin éxito. Aprendió a dar mucho y a recibir muy poco, refugiándose en sus amistades y en el deporte como vía de escape. A lo largo de su vida fue normalizando patrones dañinos sin ser consciente de ello, repitiéndolos una y otra vez. En esta entrevista analizaremos y exploraremos la dificultad de salir de un ciclo de abuso narcisista, lo fácil que es recaer y la importancia de tomar conciencia de nuestras heridas emocionales, que normalmente vienen de la infancia. Veremos cómo el dolor y el sufrimiento pueden llevarnos a conductas adictivas, como pueden ser compras compulsivas o ejercicio de una forma compulsiva, en un intento de huir del sufrimiento y la realidad. Laura nos va a contar su historia de resiliencia tras 20 años de matrimonio y una última relación posterior con un narcisista de manual que la llevó al límite. A pesar de múltiples recaídas y la dificultad de establecer un contacto cero, logró finalmente romper con esta última relación, después de una lucha y un arduo proceso de terapia y autoconocimiento. Os recuerdo que si necesitáis ayuda especializada, podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidadtae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Este testimonio de supervivencia y de valentía es un recordatorio muy poderoso de lo difícil pero posible que es escapar de este tipo de dinámicas y reconstruir nuestra vida. Espero que no os lo perdáis, porque además de su experiencia, analizaremos con Laura distintas herramientas y estrategias que son muy valiosas para escapar y salir de estos ciclos de abuso. Si te interesa este contenido, no olvides suscribirte al canal, dar un like, compartir por redes sociales y estamos esperando más testimonios. A todos y a todas aquellas personas que queráis compartir vuestra experiencia con personalidades narcisistas, psicopáticas, manipuladoras, sea desde la familia, desde amistades, desde relaciones de pareja o incluso en el trabajo o alguna organización coercitiva en la que hayáis podido estar, pues espero que os pongáis en contacto conmigo, enviando un email, compartiendo brevemente cuál es vuestra historia y ponernos de acuerdo. Como siempre, gracias por vuestros likes, gracias por vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestros súper gracias. Os leo en los comentarios y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Laura, que nos va a compartir su historia. Primero de todo, darte la bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Muy. Me alegro de que estés bien y que hayas querido alzar tu voz aquí en este canal. Quería preguntarte, últimamente lo hago, el preguntaros por qué queréis compartir vuestra historia. ¿Qué os motiva? En primer punto es porque siento que es parte de la sanación. Uh-huh. En segundo punto es porque tú has sido una gran ayuda para mí en los momentos más oscuros. Yo esperaba cada semana, yo lo veía cada viernes. Uh-huh. Ya cuando aparecía Upcoming, como que ya iba a venir, ahí ya estaba. Me acompañaste en todo mi proceso. Entonces yo Me alegro dije, escuchar en el esto. momento en que yo esté bien y pueda dar mi testimonio, lo hago. Y iba a ser contigo, porque he mirado miles tú sabes que los que estamos sufriendo vamos por todos canales que Por tengan que ver, todos, sin parar. Sí. consumimos mucho, pero no es por nada.
tú me generabas algo diferente y bueno, eh, Muchas gracias, Laura. Pues, ahora es hora de dar un poquito de lo que uno recibió. y también cómo ayudan los testimonios y cómo puede ayudar tu testimonio también a otros, ¿no? Yo sigo esperando tus testimonios. Así que uno se puede mejorar, pero yo creo que siempre seguimos buscando, porque si nos quedamos estamos muy vulnerables a volver a caer. Exacto. Siempre somos adictos a un personaje como este tipo del que hablaremos hoy, del que hablamos en este canal. Y nada, y a ver si con tus palabras se animan más personas a alzar la voz, porque ayudan, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Muchísimo, muchísimo ayudan. Yo creo que ayudan más los testimonios. Yo en lo personal buscaba testimonios más que información, porque la información es la etapa principal. Una vez que sabemos, ok, ya sé esto, ahora cómo se sale. Y qué mejor es que escuchar gente que salió. Porque Esas honestamente estrategias que utilizaron, ¿no? cuando estamos abajo, no creemos que se pueda salir. Totalmente. Sí, sí, es como que caes en un pozo y no ves la salida, ¿no? No Y la ves hay, la luz. y la hay. Y la hay, exacto. ¿Y cómo vemos la luz? Con gente como yo y como tantas que estamos bien, que lo pasamos, que pasamos, Sobrevivimos, ¿no? sí, que sobrevivimos y salimos mejor de lo que entramos. Eso es muy importante. Bueno, Laura, si te parece, vamos a empezar con tu testimonio cuando quieras. Claro, Y si te parece bien, como lo hemos hablado antes, fuera de cámaras, pues podemos empezar por tu infancia para que se entienda bien todo el contexto de por qué nos suceden estas cosas. claro. Adelante. Bueno, yo les cuento, yo soy Laura, nacida en Buenos Aires, Argentina. Soy hija de mamá y papá grandes. Ellos me tienen, o mi madre queda embarazada de mí cuando ella tenía 43 años. Tengo un hermano que es 18 años mayor que yo y otro que es 15 años mayor que yo. Lo que a mí me cuentan es que mi madre am, tuvo a mis hermanos, o sea, se casó a la misma edad que yo, a los 23. Quedó inconcluso, mucha gente dice que se casó embarazada, otros dicen que quedó embarazada justo de mi hermano en la noche de bodas, no sé, ni me importa, pero bueno, nace mi primer hermano y a los 2 años nace mi segundo hermano varón. Contexto, mi madre tenía sus bebés a los 3 meses a trabajar. Los bebés eran cuidados por mis abuelos en ese tiempo. Hace poquito me enteré que mi hermano, el que me lleva 15 años, casi se murió en una bañera, porque acá se usa mucho llenar las bañeras, o como se dice, donde se Bañera, baña, aquí también. y tenía mucha agua, se ve que lo dejaron solito, y si no entra mi tío y lo saca y le hace respiración pulmonar, mi hermanito estaría muerto. Wow, porque tu mamá trabajaba como maestra, ¿no? Mi mamá trabajaba como maestra, pero no trabajaba, ellos vivían en un pueblo Ujú. aquí y trabajaba en el campo. Entonces mi mamá se iba de lunes a viernes a trabajar al campo. Y le Y cuidaban a los bebés. sí, claro. Entonces, encima mi hermanito, mi hermano el más grande era el niño dorado, Ujú. eh, el amado por todos, y mi pobrecito hermano, el chiquitito, era así, el que casi se muere y todo. Y de hecho ellos tenían una anécdota que obviamente lo normalizan y se reían mucho, que en una Navidad a mi hermano más grande le habían dado un tren eléctrico y a mi hermano el chiquito un caballito de palo. O sea, me río porque me acuerdo las caras de ellos dos riéndose, pero honestamente no es para reírse. Sí. Eh, mi, bueno, mi Es- hermano, el que Esas triangulaciones, esas comparaciones, ¿no? A uno tanto, a otro tampoco. Y eso es tan difícil de entender para un niño es- pero que... ya moviéndome de eso, ellos dos crecen, mi madre pierde muchos embarazos, Ujú. en mis dos hermanos y yo. O sea, en 15 años mi mami no sé cuántos embarazos perdió, hasta que cuando tenía 43 años
le falta la regla, va al doctor, el doctor le dice, bueno, ya es la menopausia, y ella dice, no, no puede ser la menopausia, yo estoy embarazada. Y el doctor le decía, pero no, como usted sabe, y en ese tiempo no había ecografías y todo, ni los test que se hacen ahora. Entonces ella dice, sí, yo sé que estoy embarazada, y de hecho sí estaba embarazada. En 9 meses naco yo, mujer, después de dos varones y una bebita de 6 meses que había nacido y falleció. O sea, supuestamente de la boca, de lo que ellos dicen es que yo fui una bendición porque vine de tanto tiempo y era la bebé y ta. Palabras. Hechos, no. Hechos, mi madre repite lo mismo, 3 meses, o sea, yo, sin mérito de juzgar, pero yo siendo madre, y si he perdido tantos embarazos, y si ya tengo hijos grandes, ¿por qué me voy a ir a trabajar cuando mi bebé tiene 3 meses? La Mm, disfrutaría con el alma si es que fui tan querida. claro. Por lo menos hasta que mi hijita tenga 2, 3 años y entre al colegio. No. Esas incongruencias que no entiendes tú, ahora que eres madre, ¿no? Y puedes Es, es más, ponerte lo en la acabo piel. de razonar recién, Marcha. Pero bueno, a los 3 meses me deja en cuidado de mi papá y de mis dos hermanos, que eran entre adolescentes, creo, porque uno tenía 15 y el otro 18. Y como mi padre trabajaba de noche, de día podía estar conmigo y mis hermanos así también. Obviamente, una bebé como uno puede tener un perrito, ¿no? Que le da de comer y ahí lo deja y vuelve a comer y ahí lo deja y bueno, hasta que hubo un episodio que te conté, Marta, que estaba yo con mis tres padres, que eran mi padre y mis dos hermanos, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y yo lloraba y lloraba, y me ponían gotitas de oído y no, seguía llorando, y me daban supositorios para que vaya al baño y seguía llorando, y me dieron gotitas para los gases y seguía llorando, y lloré horas. Me llevan a un doctor. Para esto digo, mi papá era enfermero. Mm, No era, porque mi papá era enfermero y tenía un cargo alto en un hospital. Me llevan a un doctor y el doctor le dijo, Carmelo, ¿qué clase de enfermero eres? Porque esta nena tiene hambre. va. Me dieron una mamadera, comí y me dormí. O sea, yo como bebita de 3 meses, llorando horas porque tenía hambre. Mm. ¿Y cómo contaba tu familia esta anécdota? Una risa. Ay, qué gracia, y esto y lo otro, y el doctor se rió de mi padre porque qué clase de enfermero era, que no se había dado cuenta que su propia hija tenía hambre. Ahora, yo hoy en día lo veo y creo que eso habrá sido ya mi primer trauma, porque creo que como bebé el sentir que uno tiene hambre es morirse, es ver la Los, muerte en los vida. traumas empiezan intraútero. O sea, cuando el bebé está dentro del útero de la madre, ya empieza a recibir traumas Ya, hasta ahí no del sé, pero exterior. ya, yo sé que a los 3 meses tuve un gran trauma, que es sentir hambre y estar impotente. Esas heridas de No abandono, ¿no? poder De no ser sentir. vista, de no ser, esa falta de cuidado, de apego seguro, de amor, ¿no? Y a Realmente. partir de ahí, bueno, yo empiezo a crecer, mis hermanos también, cada uno, mi hermano el más grande se casa, a los 2 años se divorcia, vuelve a casa, y cuando vuelve a casa, vuelve al cuarto de la nena chiquita, que se sacaba y se ponía como quería, Te porque vuelve, movían del oh, lugar sí, como si porque fueras un objeto. sí, vuelve el grande, entonces vos dormís con papá y mamá. Y Ujú. yo tenía, me acuerdo, mi cuarto con mis cortinas de Pluto y Mickey, y no, bien el grande, que ya se había casado. Yo me acuerdo, abren la puerta, llega mi hermano grandotote con sus valijas y ahí quedó, y yo sin entender. Y al mismo tiempo mi hermano, al del medio, que era el nutritivo, para mí era el que me nutría, él sí, el que me traía mis cuentos. Yo llegaba a mi hermano y se me encendían mis ojos, al punto de que yo llegaba a decirle papá. Pero ¿qué pasa? Que cuando mi hermano se divorcia, este hermano
deja embarazada a la que hoy es su mujer y se casan. Y ahí viene mi primer descarte. Porque mal o bien, hasta ese momento yo era la nena chiquita. Pero ¿qué pasa? Mi hermano, el que estaba divorciado, viene a vivir a la parte de arriba de la casa y a mi hermano, que va a tener la bebé, se le da mi cuarto otra vez afuera. Y ahora ya no era eh, solo que había venido mi otro hermano, sino que este hermano, que era como mi padre, se casa y tiene una bebé. Y cuando nace la bebé, ya ahí, bye. Yo tenía 9 años, es como que el perrito creció y se lo sacó al patio porque ya no hace gracia y ya está. Dejas de Así, existir. sí, literal. Literal. Yo me acuerdo andar en la casa como, ¿dónde me pongo? Porque la bebé esto, porque la bebé lo otro, o sea, vivíamos todos en una casa donde era mi casa, primero y principal, era mi cuarto. Claro, Y yo no tenía lugar, eso no es. tenía lugar. Y encima, si yo quería algo de la bebé, se me retaba. No podía tocar nada de la bebé. Bueno, después de un tiempo, ellos consiguen una casa y se mudan, gracias a Dios, y por un tiempo vuelven a la normalidad. Tú eras muy Ay, buena de niña con los deportes, ¿verdad? sumamente buena con los deportes. Yo vivía haciendo deportes porque era el único lugar donde podía ser vista. Ujú. Entonces, yo nadaba, yo hacía patín, cosas que había, yo me anotaba, pero Marta, me anotaba yo. Yo no tenía una mamá que decía, mira, había una clase. No, 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 no. Yo Siendo te hablo. maestra, además, ¿eh? Tu mamá. Ah, no, 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 pero que ella siempre sus trabajos eran lejos. O sea, yo tenía el colegio a 10 minutos, mi mamá tenía el colegio a 50 minutos. Y mi padre iba a buscar a mi mamá en auto y por ahí después me venían a buscar a mí, si no yo me venía en colectivo siendo chiquita. Pero me ha pasado de que se han olvidado de irme a buscar a la escuela. De yo estar sentadita y ver que se van todos y se va todo en media hora ay, que se nos hizo tarde. Se olvidaban, Sí, eso es muy duro. ¿entendés? Y bueno, yo ahora lo veo como que se olvidaban. Y jugabas a voleibol, me contabas, ¿verdad? Jugaba al voleibol y jugaba muy bien. Bueno, que empiezo a crecer, ya estoy en el colegio secundario, Ujú, me resaltan a mí como jugadora y me ponen la banda de capitana. ujú. Mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina, porque sí, y mis mismas compañeras felices de que yo iba a ser la capitana, porque indudablemente jugaba muy bien. Entonces le cuento a mi padre, y por favor, papá, venime a ver, y mi padre sale más temprano de su trabajo para ir a verme. Y yo me acuerdo que mi padre estaba en un segundo piso, así mirándome todo con su cosa de enfermero. Jugué horrible, horrible. Primer saque malo, segundo saque malo. Terminó el primer tiempo. Mi papá no se quedó a ver todo el partido. Termina el primer tiempo, yo voy corriendo a ver a mi papá y me dice, para hacerme ver esto me hiciste venir, para esto ni me hubiera llamado. Y se fue y no terminó de ver mi partido. Bueno. El dolor, la desilusión que yo sentí, no te lo puedo explicar. Lógico que jugaras mal bajo ese estrés, ¿no? De querer agradar a tu padre, de ser vista por él. Era la primera vez que me iba a ver. Marta, antes de eso yo nadaba. Yo nado desde que tengo 9 años. A mí nunca me fueron a ver a una competencia de natación. Era muy buena nadando también. No, nada, Pero nada. si eras vista y eso te ayudó a pertenecer, entre comillas, ¿no? A algo, ¿no? Que era el deporte, la gente tus amistades, ¿no? Eras una Exacto. persona que eras abierta, tenías amigos. Mis amigos, gracias a Dios, no era introvertida. Hasta ese momento no me hacían bullying, tenía buenos amigos. Hasta el día de hoy algunos sigo hablando. Bueno, esos fueron básicamente mis episodios durante mi infancia. Tú me preguntabas cómo era como estudiante. Yo, ¿qué pasa? Que eras disléxica y aparte de disléxica entré muy temprano. Todos mis compañeros me llevaban un año. O sea, a mí todo me costaba más.
claro. Todos los chicos a los 6 años recortaban bien, pero yo tenía 5. A mí usar la tijera me iba mal. Y en ese tiempo teníamos maestras que eran malas. A mí me retaban adelante de todo el mundo. No podés recortar. Bueno, señora, tengo un año menos y tengo dislexia, cosa que mi dislexia fue diagnosticada de grande. Cuando mis hijos son disléxicos, yo entiendo que yo era disléxica. Imagínate. Entonces, Y era también, todo para hacer un paréntesis aquí, tú también estudiaste la carrera de de, maestra, de pero maestra. maestra jardinera. Yo me enfocaba en los niños, porque eso era lo que yo tenía. O sea, yo no era cuidada, no era mirada, pero yo cuidaba a todos los niños de la cuadra. Es lo que buscabas. Fíjate cómo siempre buscabas salvar Proteger. y proteger. Eso me salía nato. O sea, a mí no, pero yo sí. Exacto. Y bueno, entonces ya después de todo este episodio es que crezco, que empiezo a tener amigos ya siendo adolescente. Y ahí fue que conozco el primer, bueno, no, primero no, porque ya los primeros narcisistas fueron mi familia. Entonces conozco a un muchachito que me encantaba, pero yo para ese tiempo era más bien como un tomboy, un marimacho, como se le puede decir. Ujú. Todavía estaba en mi proceso de patito feo. Y también lo que hablamos fuera de cámaras, ¿no? Si tengo dos hermanos varones y sobre todo veo que, no lo sé, desde la edad que tengo, que no entiendo por qué a ellos se le dan ciertos privilegios, por qué será, porque son varones, pues quieres parecerte a un varón. Eso es verdad, eso es verdad. Yo Eso quería el suele reloj pasar. que tenía No mi es la primera vez hermano, yo que lo escucho. quería los jeans que tenía mi hermano, hablaba de autos como mi hermano. Sí, Exacto. sí, porque ¿qué pasa? Que encima mi hermano era el preferido de mi madre. Sí, yo también quería ser, pero bueno, Lógico. no lo lograba, nunca lo logré. Y entonces empiezo a interesarme en ese muchachito, cosa que sí empezamos así, de manitos sudadas. Y de repente me acompañaba a mi colegio y esas pavadas, a veces venía a casa. Y yo estaba enamoradísima con mi edad, ¿Hablamos pero de qué edad, tenía Laura? 13 años. 13 añitos. Y a los 13 años tuve mi gran desilusión, que fui un día a un baile y lo vi besándose con otra chica. Ujú. Pero verlo cara a cara fue horrible. Con mis 13 años, lloradera, y no solo eso. Yo llegué a casa a un mar de lágrimas, acá nadie se enteró. Sí, y con la intensidad que se viven las cosas con 13 años. Marta, me acuerdo que no dormía. Mi mamá jamás se enteró que yo estaba sufriendo por eso. Mm. Era una amiguita que tenía y bueno, y así fue que seguía con mi grupito de amigos y esto y lo otro, y después ya conozco al que iba a ser mi marido. A los 14 años, en un grupito de amigos en común, lo conozco, súper buen chico, muy tímido, eh, era totalmente opuesto al muchacho este que yo había conocido. Muy, muy bueno. Para mí era un sol, un sol. ¿Qué me Y cambió la vida? además venía de una familia también donde había sufrido maltrato. Abusado, muy abusado. O sea, nos complementamos el hambre y las ganas de comer. Yo novista, él muy abusado, nos salvamos. Yo a él a mí. Pero había mucho respeto, mucho compañerismo, era crecer juntos, sí, era como tú lo dijiste, fue un hermano, novio y marido. Entonces empezamos a crecer juntos, con él tuve mi primera relación íntima, todo fue maravilloso. La verdad que éramos muy responsables los dos. Antes tuvimos un año sin mantener relaciones porque éramos muy chicos. Fuimos a una ginecóloga antes de tener nada para que nos explique, para que nos dé métodos de anticoncepción, porque yo nunca quise darle problemas a mis padres. Yo Mm. quería ser estudiante perfecto, la hija perfecta. Mis hermanos no terminaron secundario, yo sí. Mis hermanos no fueron a la universidad, yo sí. Yo quería hacer todo, pero nada era suficiente, Marta. Exacto. Nada. O sea, mi hermano deja embarazada a la mujer y tal. Yo no quería eso. Entonces, no. Yo a los 15 años tenía mi ginecólogo. Fíjate.
Entonces, a los 18 años mi madre me encuentra, porque obviamente uno no podía estar en la casa teniendo intimidad, íbamos a los albergues transitorios. Y entonces yo me había traído un jaboncito y un peinecito de ahí, y mi madre se va a poner un sacón de piel que yo tenía 18 años y yo parecía una señora. Yo me comportaba como una señora, tacón de piel, era un adulto en miniatura. Entonces se va a poner ella mi sacón de piel y encuentra eso y viene mi madre y me dice, ¿me diste ese sacón de piel para que me entere que fuiste a este hotel? Y yo esa vez sí me paré y le dije, en realidad no te lo di para eso, vos me pediste mi sacón de piel y si querés preguntar si tengo relaciones con esta persona. Sí, la tengo. Hace 3 años voy a la ginecóloga y tengo puesto un dispositivo intrauterino. Un dios. Toma ya, ¿no? Vaya. Y mi mamá hizo, bueno, se puso el sacón y se fue sin decir nada. O Claro, es que sea, no podía decir nada. vos pretendés venir a retarme a mí cuando yo, como niña o adolescente, me tuve que arreglar sola porque jamás tú me hablaste a mí de cómo quedar o no quedar embarazada. Exacto. No. Y a partir de ahí mi relación con mi mamá fue nada. Yo mi vida, vos tu vida. Yo llegaba de estudiar, ella miraba su novela, mi madre 7 de la tarde miraba novela, podía venir el presidente, la hermana, no salía del cuarto, era su novela y su novela. Y Y tu le vida era importaba, tu pareja, ¿no? Que estabais y mi vida era mi siempre pareja, juntos todo porque el tiempo. mi mamá decía, yo sabía que mientras ella estaba con su novio, estaba bien. Y se desligaba. A nosotros nos podían robar, hacer lo que sea. Está con su novio. El novio era un año mayor que yo. O sea, yo tenía 15, él 16. Yo 16, él 17. Y nos íbamos a la ciudad y veníamos y tomábamos trenes. Y a mí, mi madre no me daba un peso. Mi noviecito trabajaba y él me pagaba todo. O sea, para mi mamá fue lo mejor que pudo pasar. Claro. Y mi padre también, un cero a la izquierda. Ellos eran de viajar, se iban de viaje, yo tenía 16 años, yo me quedaba en mi casa sola. No había límites. Hoy en día yo tengo una hija de 17 años, ahora estoy en Argentina, pero yo le estoy haciendo videollamada. Ayer se iba a ver con las amigas. Vos no vas a la casa de tu amiga si yo no veo a la madre. Exacto, hay que poner límites. Hay que O proteger sea, a tus sí, hijos. yo conozco a la madre, perfecto, hasta qué hora va a estar, no hay problema, el papá la va a buscar, gracias por tenerla, punto. Exacto. O sea, pueden hacer cosas por atrás, pero les va a ser más difícil. A mí todo me era muy fácil, lo que pasa es que yo tenía una madurez que la Forzada. tenía que tener. No me quedaba otra, Marta. No te quedaba otra. Entonces, bueno, esto sigue así hasta que yo me recibo de maestra jardinera, tengo un grupo de amigas, yo entraba y salía por mi casa, tenía una moto, ya manejaba el auto de mi padre, o sea, me encantaba la vida, pero ¿qué pasa? Con mi relación de pareja yo me había hecho muy así y no existía, no éramos sociables, nosotros éramos una simbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero salir de ahí, pero también lo quería tener a él, pero él no lo permitía. Era blanco o negro. Entonces tuve que tomar la decisión de decir, quiero vivir, quiero esto, yo te quiero, pero siento que no podemos y bueno, Qué así todo. valiente fuiste ahí, ¿eh? Siempre fue muy respetuosa. Porque fíjate que lo fácil o lo cómodo es quedarte en la zona de confort. Ya tengo a alguien, he estado sola y abandonada toda mi vida. Tengo a alguien, pero te das cuenta que hay otro mundo. Y Claro. lo quieres experimentar, quieres vivir. Sí, sí, sí. Sabía que yo tenía muy en mi mente formada que después de los 23 yo ya quería ser mamá. Ujú. No me quedaba mucho para vivir lo que no había vivido. Sí, esas ganas de ser madre, ¿verdad? Que muchas Oh, personas... acá hay una revista que se llamaba Mafalda y esa Mafalda siempre estaba con su bebé. Esa era yo. Era yo. Es más, mis sobrinitas nacieron cuando yo tenía 9 años. 9.
11 y 13. Y para mí fueron mis 3 primeras hijas. Las amé, las cuidé y es hasta el día de hoy que para mí son mis hijas. Bueno, porque se repite la historia, tu mamá abandónica, pero eso va a ser la segunda, el Parte. segundo testimonio, porque ahí hay tela también. Pero bueno, para este entonces decido terminar con mi novio. Ujú. Él tenía una hermana también muy narcisista, a la que me llama y me dice de todo, porque entre las dos habíamos, ay Dios, habíamos puesto un jardín de infantes juntas. Ujú. Bueno, terminó robándome dinero y todo porque yo había dejado a su hermano. Pero así todo no me coaccionó. Yo decidí eso y decidí eso. Bueno, terminamos. Tengo una prima que yo lo que quería era estar sola y disfrutar. Ser Tenía a mi libre. prima. Sí, pero mi prima vivía acá al lado de mi casa y tenía un novio de años y la tenía que me quería presentar a alguien, me quería Ujú. presentar a alguien, me quería presentar a alguien y yo no, 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 no. Terminó viniendo con esa persona que no me gustaba, no me parecía bien, no, no, nada, 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 nada. Para hacerla corta, terminé saliendo con esa persona y ellos, y a partir de ahí fue mi primer abuso narcisista de libre. Me hizo un ¿Cómo empezó la love. relación con él? Porque no te gustaba de entrada. ¿Qué pasó? Es que no me gustaba físicamente, era rubio, a mí no me gustaban los rubios, tenía ojos azules, nunca me gustaron los de ojos azules, físicamente no me atraía para nada, no era mi tipo, pero en lo más mínimo, y aparte tenía una personalidad como, Ujú. acá en Argentina se le dice fanfarrón, una persona que piensa que, porque tengo plata, porque yo odiaba a esas personas, yo soy una persona muy humilde, tenga o no tenga, a mí nada me modifica, yo soy la misma. Exacto. Tú no vas a saber si tengo o si no tengo. Entonces este hombre era así, bueno, tal vez así que nos lleva a ver un premier de cine, cuando acá en Argentina nadie iba, solo los que tenían demasiado dinero, y ya ahí digo, wow, ¿quién es esta Wow. persona? Empieza ese Claro, wow. desde ahí nos fuimos a un restaurante en el Capital que era, uy, en mi vida, yo no, yo vengo de una familia media, media, normal, ni baja ni alta, media. Nunca me faltó nada, pero restaurantes de 5 estrellas o esas cosas, no, no. Primero, mi papá era muy humilde, era un hombre de provincia. Tal vez hubiera podido accederlo, pero no era su prioridad, no le importaba a mi papá eso. Mi papá era más de tener el dinero ahorrado por las dudas, pero nunca ostentar. Y este hombre yo creo que era ostentoso. Entonces, me lleva ahí, después cuando se sube al carro, me da una flor, me da un chocolate, me da esto. Ay, pero ¿qué pasa si yo ni siquiera lo conozco? Al otro día, hola, ¿cómo amaneciste? Me gustaría invitarte acá, y al otro día, y al otro día. A la semana ya me había invitado no sé cuánto, ya habíamos ido al río y ya esto, y era mucho. Yo creo que en una semana viví lo que no viví en 7 años con mi noviecito. Sí, ese es Love Bombing que parece como de película. Eso empezó en noviembre, para diciembre esta persona estaba ya en mi casa, enamorando a mi padre, a mi madre, a todos mis hermanos, era el centro de atención del universo y faltaba que si yo estaba o no estaba, no importaba, con tal de que esté. Traía las mejores comidas, los mejores postres, los mejores esto. En un mes ese hombre hizo lo que mi otro noviecito no había hecho en años. Claro, entonces venía la comparación, wow, cambiaste para bien, tiene auto 0 kilómetros y es así, claro, para todo el mundo, pero yo honestamente en mi corazón, yo seguía teniendo a mi noviecito, que obviamente en el alma, y yo lo que quería era salir con mis amigas, ¿y cómo había llegado a esto? No, yo estaba nubilada entre que No te sí, que diste ni no. cuenta. No, honestamente así. Pero bueno, para febrero yo ya estaba enamorada. Ya estaba enamoradísima. Ya pensaba que tenía el hombre de mis sueños. Porque era decir, me encanta esta agua. Esta agua, toma 10. Sí, sí, es un Ay, príncipe pero qué azul bonito de ese cuento. reloj. Ese reloj, no, te compro el más caro. Y era un oso, sí. Y era todo. Pero 3 meses, 4. Después de los 4 meses, ya no puedo ir a tu casa.
¿Por qué no podés venir? Empieza ese refuerzo intermitente ¿Cómo más no evidente. podés venir? No, es que no tengo dinero para pagar el gas del auto. ¿Cómo no tienes dinero? Sí. Ah, me han llevado a las mejores vacaciones, los mejores lugares de la Argentina fui con él. Hasta me iba a llevar a esquiar, Mm. cosa que no me llevó porque me descartó antes, pero ahora te voy a contar la que hizo con el esquí. Eso es muy importante. Me había prometido llevarme a esquiar, cosa que yo nunca había hecho. Bueno, empiezo yo a hacerle reclamos, que por qué, que por qué, que por qué. Entonces le digo, vení a mi casa, necesito hablar. Viene a mi casa, él era de capital, yo de provincia. Se estaciona en el carro, me tiene así y me dice, la verdad, yo no quiero saber más nada de vos. ¿Cómo Wow. no puedo? No, no, y yo lloraba, por favor, y yo era, por favor. Me dijo, ya te dije lo que te tenía que decir. Me agarró de acá, me pasó de un asiento para el asiento de él. Ni siquiera se bajó, abrió la puerta y me sacó. No, me sacó así como un trapo viejo, una muñequita. Encima él era muy alto, yo muy chiquita. Me sacó por ahí, me paró en la puerta de mi casa y tocó el timbre y se fue. Es como toco el timbre y dejo el bebé abandonado, así. Madre mía. Marta, esa noche me tuvieron que dar un tranquilizante. Yo no me podía dormir, era un llanto que era, ay, no, 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 no sé. Creo que después que falleció mi padre pude haber llorado así, para que te des una idea. Quedé muy mal, muy angustiada, muy deprimida. Mi madre ahí, yo sentí que estaba preocupada, pero no hizo una contención de hija, te abrazo, ya va a pasar. No. Bueno, asumo que no podía. Exacto. Sigo yo estudiando, yo en ese tiempo era maestra, pero estaba estudiando para medicina, porque yo quería darle el gusto a mi padre de traerle un título de médica, Seguimos intentando complacer y ser a mi aceptados por papá, papá y por mamá. a mi papá. Pero bueno, no lo logré, era muy difícil, y con este descarte, olvídate de la universidad, no podía, no podía. Terminé con una úlcera gástrica, y lo bueno de esto es que conocí una gran amiga. Gran amiga, gran amiga, gran amiga, que no me dejaba ni sol ni sombra. ¿Cómo te levantaste? Vamos, te busco, te esto. En 3 meses, gracias a ella, yo me repuse. Y bueno, este descarte fue en mayo y para octubre yo ya me sentía mejor. Y en noviembre vuelve mi ex. ¿Qué había pasado con tu ex durante este tiempo que tú estabas con este personaje que te descarta? Bueno, mi ex tan divino, en un mes después de la pelea ya tenía otra novia y ya le había puesto un anillo de compromiso. Y Wow. mis amigas monos voladores se habían encargado de que yo lo supiera bien sabido. Claro. Ahí fue una patada al ego horrible, horrible, entre el descarte y ver que esta persona que había compartido tanto, a mí no me había hecho nunca una cosa así, a ella sí, pero bueno, después él volvió y yo dije, pero ¿qué pasa con el compromiso y eso? Me dijo, es que yo en realidad lo hice porque estaba herido, porque yo ya te había visto que vos habías estado con esa persona y qué sé yo, pero sos el amor de mi vida y pa. Y bueno, la cuestión es que yo dije, mira, si vamos a seguir noviazgo nomás. Tuvimos 7 años y creo que terminamos porque no éramos ni amigos, ni novios, ni matrimonio. O sea, Vamos a ponerle nombre a esto, vamos a definirlo, ¿no? nos casamos o no, no intento nada. Y esto fue en noviembre y en enero me da un anillo de compromiso y el 7 de abril nos casamos. Nos Rápido. casamos muy rápido, o sea, desde que volvimos hasta el casamiento fue todo así. Ah, Muy tarjeta, rápido. esto. No nos dimos cuenta que Eso. habíamos cambiado, que habíamos cambiado. Y cuando yo empiezo a convivir, la persona que yo conocía no era. Se había puesto un nombre frío, el hombre sensible ya no estaba. Yo esperaba ese compañerismo y me seguía sintiendo sola, la misma soledad de la infancia. Trabajaba más que nunca y era trabajar y juntar y juntar y juntar el dinero porque la excusa era comprar la casa. Entonces para noviembre yo quedo embarazada de mi primera hija y empiezo con una fobia que no puedo comer. Y
bueno, con ayuda psicológica nos dimos cuenta que era una fobia, que eran miedos, que era miedo a perder a mi hija, miedo a ser madre, eran miedos, miedos, miedos. Y soledad, Son soledad. miedos que lo que están hablando es de trauma, ¿eh? Porque estos Exactamente. miedos extremos suelen ser siempre trauma que no está resuelto, ¿no? Exacto. Y mi pareja, cero. Él no podía entender por qué yo no comía. No había apoyo emocional. No, incluso en vez de, no solo trabajaba, sino que se había buscado para ir a estudiar en la universidad, pero estoy embarazada, estamos recién casados. Era toda excusa para hacer cosas, supuestamente para darnos una mejor vida. Yo estaba sola. Bueno, nace mi hija, nace bien, yo con mucho trabajo espiritual, metafísica, sola, luchándola sola. Bueno, crece mi hija, lo mismo, padre, muy trabajador, buen papá, un compañero hasta ahí, porque una persona adicta al trabajo no puede ser un buen compañero. Yo Y en seguía los sola. cumpleaños, los bautizos, ¿no? Me contabas que tampoco. Eso era, no solo no estaba, sino que lo boicoteaba, porque uno le decía, tienes que estar a la 1, y era 1:05 y no llegaba. Entonces era como llega y yo ya estaba descontrolada y iba a haber pelea. Y encima uno por reaccionar era la loca. O sea, eso fue constante. Pero bueno, seguimos, yo encargada de mi hija, pero como mi vacío estaba completo, porque Entre encima, comillas, ¿eh? claro, mi simbiosis era con mi hija ahora, Exacto. y eso tampoco es bueno. Bueno, cuando mi hija ya tenía 4 años, ya habíamos comprado casa y todo, la economía empieza a estar muy mal y decidimos irnos a Estados Unidos. Entonces él se va primero y a los 3 meses nos vamos con mi hija y yo. Caemos en la casa de una tía mía muy narcisista, no nos atiende muy bien, al mes rentamos un departamento y empezamos nuestra vida. Como que empezó a mejorar, porque éramos solo los tres, entonces empezamos a mejorar como familia, digamos, sí trabajaba, pero nos teníamos que ver sí o sí, éramos los tres, ya no había familia tóxica de ningún lado, seguimos. Eso fue, después se caen las torres gemelas, yo empiezo con ansiedad, ataque de pánico y otra vez, lo mismo. Él no entendía lo que me pasaba. ¿Cómo somatizabas, eh? Ah, ataque al corazón, Ataques de pánico. ataques de pánico, pero yo terminé lo que le dicen ER, en la emergencia médica, como 3 veces, porque empecé con muchos ataques de pánico. Y bueno, ahí es donde yo por primera vez me enfrento a lo que es ansiedad, porque no tenía nada físico, sino que eran todos producidos por miedo. Saco adelante mi embarazo, gracias a Dios. Yo siempre he tenido esto, de que a pesar de mi soledad y mis cosas, he buscado todo tipo de formas para mejorar. En ese momento busqué una psicóloga. Eh, yo poco hablaba inglés, pero yo iba a hacer mis secciones. Y también busqué hipnosis, porque ¿qué pasa? Yo estaba embarazada, no podía tomar. A mí el doctor me quiso dar medicación y yo dije absolutamente no. Mi bebé está primero. Y no. Y salí adelante con hipnosis y con terapia, hablando como se podía, y tuve un bebé preciosísimo. Preciosísimo. Entonces ya tenía mi hija de 5, mi bebé hermoso, la situación matrimonial la misma, marido súper trabajador, trabajaba de noche, pero cuando venía era súper buen papá porque estaba con su bebé, dormía, entonces yo aprovechaba ese tiempo para estudiar inglés. Ahí ya estaba mejorando. Empezaba a dedicarme a mí, después ya a mis hijos, él se iba a trabajar, o sea, mi matrimonio para mí nunca fue una prioridad en cuanto a lo emocional. Y es el día de hoy que cuando yo puedo hablar con él, digo, yo siempre tuve
que arreglar mis partes sola. Yo me encargaba de buscar psicólogo, psiquiatra, esto. Yo no, nunca fue mi pilar de apoyo. Ujú, O sea, por eso hoy me tatué ayer, un tatuaje de resiliencia y fuerza, ujú. Qué bonito. porque hoy siento que esa soy yo, resiliente y muy fuerte. Siempre lo fuiste. Siempre lo Exacto, fuiste. pero hoy lo veo. Hoy lo ves. Exacto. Entonces, bueno, saqué adelante a mis hijos preciosísimos, disfrutaba cada momento, pero sí sabía que esa parte del matrimonio siempre estaba tecleando. Yo hacía terapia, pero no alcanzaba. ¿De qué sirve que una persona haga terapia para aguantar a la otra persona? No. Correcto. O sea, eso empecé a decir. Yo no puedo tomar medicina antidepresiva y hacer terapia para hacer que este matrimonio funcione. Y bueno, eso siguió así por siempre. Compramos una casa hermosa. Quedo embarazada a los 34 años porque yo decido que si yo no tenía un bebé a los 34, cosa que nazca a mis 35, yo ya no iba a ser mamá nunca más. Y es como que el embarazo de mi primer hijo y de mi segundo hijo hubo mucha ansiedad y esto. Y yo en el momento que decido traer a mi tercer hijo, yo estaba en paz, tenía mi casa, me sentía muy bien, no tomaba medicina, me habían dado el alta, estaba en un momento muy lindo. Y obviamente mi conexión con la maternidad, ¿cómo lo quise celebrar? Trayendo otro bebé. En vez de ponerme a estudiar, no, yo quería ser mamá bien. Y Ujú. el embarazo de mi tercer bebé así fue. Fue preciosísimo. Yo me sacaba cada foto, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, hasta las 41. Y tengo toda esta secuencia, así cuando nace, pero bueno, nace y obviamente toda la perfección se me vino abajo porque empiezo a sufrir depresión postparto. Llego a mi casa con la bebé, miro 2 hijos más afuera y dije, ¿y ahora qué hago? Y era una lloradera que no terminaba más. Y ahí por primera vez siento que mi pareja me dice, ¿qué pasa? Él mismo, primera vez, Marta, que busca y dice, ¿escuchaste esto? Depresión postparto. Y él mismo llamó al centro y tal, y ahí me ayudó. Ahí es como que un poquito salía a la luz. Pero ¿qué pasa? Empezamos a estar muy mal económicamente y como yo por todas mis heridas me había vuelto muy compradora compulsiva, yo gastaba mucho. Entonces, en un momento, pero ya en este tiempo ya mis hijos eran grandes y ya tenía entre 9 y 10 años. Ya me fui corriendo porque entre que nace, yo paso la depresión postparto, pero con medicina y salí muy rápido. La vida siguió igual, nada de cambio. Mi hija chiquita ya tiene 10 años, los más grandes estaban recontra grandes, o sea, la más grande ya podía cuidar a la chiquita y yo podía salir a trabajar. Ujú. En ese momento, el papá de mis hijos me dice, para vos todo es muy fácil porque vos no trabajás y vos no sabés lo que es ganar el dinero. Yo Wow. dije, ¿qué? Para mí, yo no sé lo que es ganar el dinero. Está bien, yo entiendo. Yo gastaba mucho por mi problema de ansiedad, No, pero no, y tampoco porque era siempre forma. buscamos llenar nuestros vacíos haciendo cosas, trabajando mucho, comprando, con el deporte, que también es otro No, tema. ¿Cómo canalizamos todo ese estrés? ¿No? sí, Y cómo bueno, eso caemos en viene después. adicciones. Eso es Eso viene ahora. importantísimo. Mi primera adicción en ese momento era las compras. Yo quería que mis hijos tuvieran todo, no un par de zapatillas, 5, no una remera, 400, y así vivía. Entonces, cuando él me dice así, ya mi hija más chiquita tenía 10 años, el otro tenía 15 y la otra 20, dije, ok, yo no sé lo que es ganar dinero, no te preocupes. Yo conocía muchísima gente porque había empezado a dar clases de Zumba. O sea, que Eh, estabas eh, trabajando desde no, casa. eso era un hobby para él. Bueno, para él, pero es un trabajo. Es un trabajo. Era un trabajo, porque yo trabajaba para preparar mis clases y Claro. no tenía un lugar, tenía varios lugares donde iba. Lo que pasa Pero es que no él era no un lo sueldo, validaba como un trabajo, él lo desmerecía lo y te decía, desmerecía.
Era un... Porque si yo Eso es un quisiera vivir con eso, no podía. Y si vos no podés vivir con eso, no es trabajo. banderas Y rojas, ¿eh? no sabía ni siquiera cómo la gente me quería, cuánto yo me sentía de bien. Y con esa platita yo ayudaba. Claro. Pero bueno, Y hacías de entonces madre y hacías las tareas de la casa y también es un trabajo. ¿Mm? todo, Exacto, aparte de eso. exacto. Pero bueno, entonces yo dije, como lo que yo hago es un hobby, salí a buscar un trabajo verdadero y me busqué un trabajo verdadero de secretaria, un cargo muy bueno, porque yo al ser bilingüe, y como él había tenido una compañía, yo había sido secretaria de él, tenía conocimientos, me tomaron. Me tenía que ir a Manhattan. Encima, un empleo en Manhattan no es chiste. O sea, no lo puede agarrar cualquiera. Ujú, Uno tiene que estar capacitado. claro. Y bueno, entonces ahí cambió la historia. Oh, ¿trabajas? Sí, y no solo trabajo, me voy a las 4 de la mañana para entrar a las 7, trabajo hasta las 3 de la tarde y son 2 horas para volver. Pues trabajar en Manhattan, en Brooklyn, depende de las obras, pero era todo para el lado de la ciudad. Entonces, bueno, ahí es como que me empezó a mirar con respeto por primera vez. Pero es que también yo ya no buscaba que él me mire con respeto, ya no me importaba. Un día me paré y dije, mira, hasta hace unos meses yo estaba contigo porque te necesitaba económicamente. Ahora no te necesito económicamente. Dame una razón para seguir contigo. Porque todos estos años he estado sola, he hecho esto y lo otro y lo otro. Y ese día se lo pude decir. Y me dijo, ¿y qué hacemos entonces? No sé. Ahora el que tiene que hacer sos vos. Porque todo este tiempo la que hizo fui yo. Y lo que me faltaba era trabajar, porque según vos yo no sabía lo que era traer el peso, ahora sé. Exacto. Y no es que nunca lo quise hacer, priorizaba a nuestros hijos. Y qué buena es la independencia económica en estas situaciones. Qué importante. Pero que es que ahí cambió. Uy, Dios mío, ahí no, pero deja de trabajar. Si vienes tan tarde y tan cansada, Deja de pues seguro. trabajar. Claro, lo primero. Pero bueno, ahí viene el gran problema. A las semanas que estoy trabajando ahí, conozco a esta gran narcisista. Salgo un día porque yo me tenía que venir en tren, no había trenes, no sé qué. Me ofrecen venirme en esas camionetas que traen a todos los empleados, desde la ciudad hasta la isla. Yo vivo en una isla. Pero yo ya lo había visto a él y me había llamado la atención. Pero no sé por qué me había llamado la atención, Marta. No sé por qué, porque no era mi tipo, era feo, era bajito. O sea, hoy lo pienso y todavía digo, ¿qué pasó ahí? Ujú, Pero si hay un universo o si hay algo que se tiene que ser vivido, se va a ser vivido. ujú. Y era él el que debería haber llegado para mostrarme todo lo que tenía que aprender. El remate final. Exacto. Entonces, bueno, ahí empezamos a convivir en esos viajes, pero yo sentía que él no hablaba. Claro, pero mira lo que yo soy. Yo hablo hasta con las botellas de agua. Yo hablo. Y hablábamos, eran 2 horas de viaje. Claro, iba anotando lo que le Él gusta, escuchaba. lo que no le gusta, dónde está parada en su matrimonio. Yo, una mujer independiente, a mí me preguntaban, ¿y vos le das tu sueldo a tu marido? Y yo decía, absolutamente no. Yo estoy trabajando para mí, para mi dignidad, para mis cosas. Él no me los da a mí tampoco. O sea, hay una cosa en común, hay que pagar cosas en común, sí, pero ni él me da el sueldo a mí, ni yo se lo doy a él. Y me acuerdo que a veces parábamos a tomar un café, y esto es muy importante porque creo que ahí dijo, presa, porque él me dijo, cómprese un café, yo le pago. Y yo lo miré y le dije, mira, yo trabajo igual que tú, así que yo me pago mi café y tú te pagas el tuyo. Ujú. Yo respeto tu trabajo y yo tengo la posibilidad de pagarme el mío. Yo no soy de esas mujeres que esperan que los hombres les den cosas. Y creo que esa fue la frase matadora. Porque yo en ese momento de independencia decía, no quiero que un hombre me dé más nada.
Y él se porque, frotó las manos. ay, uff, esta es la mía. Uy, Yo qué no le tengo suplemento que más dar nada. interesante. Viene de un matrimonio malo. No quiere que le den. No tengo que forzarme. Ya Uf, está. Y ahí fue que nos pasamos números. Caigo, a mí me cae el número de él, lo voy a agendar con la mala suerte que se me va el mensaje. Cosa que yo nunca hubiera hecho porque yo no soy de textearle a ningún hombre, excepto que sea por trabajo. Y mi primera respuesta fue: hola bebé. Hola uf, bebé. uf. Madre mía. Ups. Ups. O sea, bebé. Cuanto mucho a mí me decían mamá y eran mis hijos. Banderón rojo. Bueno, y a partir de Lola Bebé ya vinieron cafés, vinieron regalos que se me quedaban así, me los dejaban abajo de mi escritorio. Y a partir de ahí, en menos de un mes, estábamos en albergues transitorios. Bandera roja, Hacía él tiempo que no tenía, tenías una vida íntima activa, oh, también con tu pareja meses, poco, meses, y por ahí también te enganchó, ¿eh? mucho, mucho. Aparte yo me veía mucho más avejentada, descuidada. Te Yo ahora sentías poco sé, atractiva, ¿no? Y de repente sí. este hombre que aparece te desea. Pero ¿sabes qué también pasó? Era un hombre como, yo lo veía como un pobrecito, pero era una ovejita metida, un lobo adentro. Porque tú eras una Por- salvadora, no te olvides. ¿Mm? claro, aparte yo era argentina, que a muchos los sentimos los argentinos como que lo somos educados y La esto y lo fama otro, del argentino. soberbios. Él, un hombre de Centroamérica, sociocultural muy bajo. Entonces yo dije, este hombre, yo para él voy a ser la princesa, porque en su vida va a tener a alguien como yo. Él me Claro. va a valorar. Por fin he encontrado a alguien que sí me va a ver. Claro. Y yo lo voy a poder ayudar y lo voy a poder educar. No. Sí, sí. Después resultó que tenía 4 o 5 matrimonios, 5 millones de hijos Uf, por todos lados tirados, donde jamás se hizo cargo de nadie. Pero yo eso no lo sabía. no, claro que no. Bueno, empezamos esto así, yo termino mi matrimonio, digo, no, yo le dije a él, si vamos a estar, yo termino, yo no puedo esto de 2 personas y ta, ta, Claro. ta. Y yo esperé que iba a ser lo mismo, Él yo, tenía pareja porque, también, ¿eh? claro, Mm, pero yo digo, ok, si yo termino, vos también, yo asumiendo, porque como yo sentía que todos eran igual que yo. A los 3 meses ya cambiaron las cosas. Ya no habían mensajes, ya no había buenos días, ya no había buenas noches. ¿Y ahora qué pasó? Para hacerla corta, empiezo a reclamar y lo que hacemos todas. Y para octubre me descarta porque supuestamente había vuelto con su pareja. Yo no entendía nada, nada. Ahí fue mi gran golpe. Otra vez, muchas heridas que se vuelven a abrir. Busco psicóloga y caigo en la conclusión de que estaba con una persona narcisista y que tenía que hacer contacto cero, bloquear y eliminar. Así fue. No fue tan difícil porque yo todavía no había un enganche tan grande. claro, eran 3 meses, ¿no? En ese momento, Eran un par de meses. un par de meses. Entonces, pero no fue tan constante los vernos, había mucho trabajo, o sea, No vivíais no, juntos, no, claro. exacto, no me fue tan difícil. Lo bloqueo, al mes vuelve, pero solo volvió para tantear, Marta. Vuelve, que la quiero ver, me llama de otro teléfono y yo ilusionada, ay, bueno, entonces es que algo siente porque buscó otro teléfono. Nos vimos una vez y descarte de nuevo. Otra vez yo con mi psicóloga, bueno, así son, bloqueo y no más. Esto pasó en noviembre, bloqueo y yo ahí empecé a renacer. Yo era entrenadora personal, tenía muchas clientas. Yo me empecé a preparar físicamente porque sabía que quería competir en una competencia de bikini de físico-culturismo. Mm. Estaba muy enfocada en eso. Por eso tú me dices, bueno, salgo de una adicción a otra adicción. Me El meto en la adicción deporte es del cuerpo y la una forma de canalizar alimentación ese y el, estrés constante en el que y el vivía. trabajo.
Y el trabajo. y la angustia. Yo Claro. sí, porque el ejercicio genera endorfinas y con eso la alegría y tapábamos. Exacto. En febrero vuelve, esto fue en noviembre, febrero, día de San Valentín, Ujú. mensaje, no, llamado. Cuando yo veo, hola, me escucha, me dijo, y yo ya iba a cortar, y fue esta frase, ni se le ocurra cortarme. Yo me quedé como diciendo, ¿y este cómo sabe que voy a cortar? Y le dije, bueno, ¿qué pasa? Es que yo quería pasar este San Valentín contigo. Y le corté. Eso fue en febrero. Marzo. Sigue, 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 hasta que logra que lo desbloquee. Y cuando lo desbloqueo, empiezan los mensajes. Pero igual yo no le daba atención, porque estaba en mi cosa. Yo en marzo, abril, mayo, junio, yo competía el 4 de junio. Y el 1 de junio era mi cumpleaños. Cosa que no pude ni comer pastel ni nada, pues estaba yo ya toda cortada. Estabas O sea, tapando él, el vacío con otra cosa, pero fíjate sí, que el vacío sí seguía estando ahí. Mm. totalmente. Entonces, una vez que compito, el día de la competencia me dice, por favor, déjame que te acompañe. Imagínate, yo entre todo esto, hablamos de que pasaron 2 años, de estar con esta persona, con intermitencias, con nada serio, pero se seguía. O sea, ya íbamos a 2 años de adicción. O sea, le digo, bueno, ven, vino a la competencia, ramos de flores, que eres perfecta, y yo, bueno, Fíjate escuché. que por fin alguien venía a verte, que tu papá no quería ir, que no venía nadie de tu familia. ¿Cómo te conecta eso a tu infancia? Mira, ahora te lo puedo contar con sonrisa y sin llorar, Claro. pero sí. Entonces, a partir de ahí, cuando yo ya salgo de la competencia, digo, ok, ¿vos realmente querés una relación seria? Me dijo, absolutamente sí. ¿Vos estás seguro que ya no hay ex? No, 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 absolutamente no hay nadie. Yo quiero estar contigo, la mujer de mi vida, claro. Y a partir de ahí, la madre que da todo, ya hijos grandes, eh, yo vivía comprando cosas deportivas y a él eso le encantaba. O sea, tener zapatillas o zapatos deportivos era de todo el tiempo. Yo trabajaba con eso. Y las muchachas, clientas, se fijan mucho cómo uno se viste. Es increíble, pero es así. Entonces yo constantemente era buscar, 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 que me pongo y nuevo y nuevo. Y en un punto me dijo, un día yo le dije, porque iba a ser el cumpleaños, ¿quieres que te compre unos tenis? Y me dijo, sí, en realidad yo quiero, de todo lo que usted se compre, yo quiero uno igual. Y conmigo nadie se había querido vestir igual. Entonces Ese era, mirroring que nos da ese efecto de, wow, sí, cómo me tal cual. quiere. Yo tengo una Está blanca, es una copiando, blanca. está Y hoy copiando tus salimos y nos rasgos. ponemos los dos este color. Y ta, sí, nos Tu alma ponemos los dos gemela. este, pero compraba yo. Yo compraba los conjuntos. Ahí, Yo ahí, compraba. ahí está Marta el tema. era gastar fortunas. Y yo sentía, si yo le doy, no me va a dejar. Porque como yo, no hay nadie. Te lo juro que llegué a sentir eso. Sí, porque ellos te llevan al pedestal. Porque tú Es tienes que, muchas es que carencias. Y él aprovecha esas carencias para hacer ver que te las está Y era compensando. la frase de nadie hizo esto por mí. Hmm. Y a mí con eso ya está. Con migajas te conformabas, ¿te das cuenta? Nadie hizo esto por mí. Claro. Bueno, a partir de ahí vinieron viajes, cada viaje ropa y comida y fueron 6 meses que hoy miro y solo fueron 6 meses Ujú. que mirado hacia atrás parecieron 6 años. En esos 6 meses, viajes, esto, lo otro, mi familia, mis hijos, va segundo plano. Viene Navidad, diciembre, mi amor, ¿qué querés que te regale? ¿Querés un iPhone? Y bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, un celular de primera marca con todos los accesorios, con reloj, con escuchar música, con todo, mucha plata gastada. Yo recibo un sobrecito con un poquito de dinero y escrito a mano, te quiero más de lo que a ti te parece.
Eso fue el maravilloso regalo. Mm. Yo ya empezaba con el ojo de loca, no se equivoca. Entonces fue que como tenía celular nuevo y se le habían perdido muchos contactos, yo armé un número de esos que uno pone para textear, paralelo al que yo tengo, y empecé a mandar mensajes. Y enseguida él, ¿quién eres? Y dice, ¿cómo no te acuerdas? Y me empezó él solo a dar nombres. Y hasta que nombró el de una secretaria que yo conozco. Digo, sí, claro que soy yo. ¿Y qué es lo que pasa que no me texteas? Yo. Y él decía, ¿cómo no? Si yo me la paso queriendo verla, y usted nunca se deja ver. Y ahí ya yo sentía que Marta me caía algo y yo me iba a desmayar. Yo empecé a fumar. Te estoy hablando de haber competido, empecé a fumar y a tomar. Si tú veías mi cara, yo estaba desfigurada. Entonces yo lo llevo al punto de decir, bueno, nos vemos hoy a la tarde. Y el cínico de estar texteando a la supuesta persona me manda un mensaje, mi amor, ¿quieres tomar un café hoy a las 6? Mira cómo me sondeó con eso solo. Yo antes pensaba que me quería ver, después me di cuenta que no, cada vez que él decía eso era para asegurarse que yo no iba a ir a verlo. Correcto, eso es. Increíble. Entonces, eh, yo le dije, no, tengo que trabajar esa hora. Y entonces le dijo a la supuesta que sí. Y fui yo. Y cuando veo la cara de, ay, mi amor, viniste en cínico, ¿cómo pueden mentir? Marta, ¿cómo se puede mentir sin una expresión ni un sentimiento de culpa? A una persona que durante 6 meses y que dejó todo. Ahí se ve la no empatía. Le dije, sí, vine a verte. Bueno, vamos a tomar un café, sí, pero antes vamos a buscar a la persona que yo Mm. decía. Ahí Cuando te le lo digo. dije eso, salió corriendo, pero se fue corriendo como un niño que corría como que no lo alcance. ¿Qué le iba a hacer yo? Enfadadísimo, ¿no? Lo había descubierto. Y a Mm. partir de ahí tú te piensas que yo no sabía que eras tú, y bueno, vos querías saber si yo tenía a alguien, ahí tienes la verdad, Es ahí culpa tuya y te hace ese gaslighting, ¿no? Mm. se le cayó toda la máscara. Bueno, lo dejé, pero a los 2 meses, a los 2 semanas, el Piri Play. Vamos a ver ese grupo que a ti te quería. Yo no te quiero perder. Esto fue una estupidez. Soledad, y pa, y va. Bueno, terminé cayendo y a partir de ahí fueron 2 años más de lo mismo. La única diferencia es que yo dejé de dar regalos y dejé de dar viajes. Dos Sí años de seguía pagando. intentos de escape tuyos y descartes por parte de él y No, recaída y recaída y recaída. descartes míos, Escapes, porque porque yo cuando ya es estaba, la víctima no descarta, intenta escapar de ahí, porque es, estás exacto, secuestrada por este dos personaje. años, 2 años, Marta, me costó de poner contacto cero un Sí, sí. mes, o me buscaba él o volvía yo, o me buscaba él o volvía yo. 2 años con psicóloga y no una, cambio de psicólogas y esto, y no podía, Marta, hasta el año pasado, que ya en marzo cambió la cosa. En marzo dije, me enfoco en mí, empiezo a trabajar en mí y esto y lo otro, y desde marzo los contactos cero fueron mayores. Fue el cumpleaños de él, yo lo tenía bloqueado. Bueno, en abril, no sé qué, me enteré de algo, como que andaba con alguien, entonces le golpeé la puerta y le dije, yo no quiero saber más contigo, pero vengo, me llevé unas bolsas grandes a buscar todo lo que yo te di. Y me dijo, pero si yo regalo algo, lo regalo de corazón. No, es que yo te lo regalé de corazón. No, porque él te Pero estafó. pero Él no te lo te- voy a dejar, exacto, porque tú me has llenado de mentiras toda la vida, has jugado con mi inocencia y yo eso no lo voy a perdonar más. Y cargué mal, yo tengo un carro grande, cargué bolsas y bolsas y se le saqué todo y ese día yo sabía que ahí iba a ser el hasta ahí, porque
Ellos nos instrumentan, nos usan de cosas y yo le había sacado todo lo que él había invertido. Él invirtió mucha energía en mí para obtener, Marta, zapatos de $200. Sí, sí, te estafó económicamente, pero también te estafan emocionalmente. Sí, son muchas Emocionalmente, la cosas. plata va y viene, Marta, porque todo eso que le saqué lo vendí y la plata se recuperó. Pero el daño emocional sigue, ¿eh? El daño siguió, de hecho, después de eso, otra vez contacto cero, pero a los 2 meses yo me entero que ya medio andaba con alguien. Y yo, estando bien, ¿por qué tuve que ir a decirle, me enteré que estás con alguien? Porque estabas adicta a él todavía. Sí, pero eso fue lo peor, Marta, porque si yo no hubiera vuelto, el descarte lo hubiera hecho yo. Al volver le di el gusto de decirme con todo el odio, sí, ya estoy con alguien. Sí, pero bueno, no Y te verme, preocupes. Lo que suelen hacer las víctimas es esto. Se nos cortó el vídeo y ha sido imposible volver a comunicarnos para acabar el vídeo, pero ya estábamos casi al final. Estábamos en ese momento donde Laura nos decía que sentía esa rabia por haber ido a casa de ese personaje y que él fuera el que la había dejado a ella. Eso es muy normal, que la víctima sienta rabia es normal, cuando empieza realmente a darse cuenta de que ha sido estafada. Y como os comentaba en la intro, que íbamos a hablar de ciertas estrategias que yo ya tuve la oportunidad de hablar con Laura durante casi 3 horas antes de la entrevista, voy a proceder a comentar ciertos puntos importantísimos para salir de un ciclo de abuso narcisista. El primero, salir de la distorsión del narcisista. La víctima ve en realidad a través del filtro del abusador, lo que impide ver con claridad. Es clave identificar cuándo se está justificando el abuso o minimizando el daño. Y la pregunta adecuada para hacernos en este punto sería: ¿es esto realmente amor o es solo una manipulación disfrazada? Seguimos con el punto número 2 o estrategia número 2. Tenemos que aceptar que las recaídas forman parte del proceso. La mayoría de víctimas rompen el contacto cero y luego vuelven con el victimario porque están atrapadas en una adicción emocional. De esto se trata el abuso narcisista, que la víctima queda secuestrada emocionalmente. Hay que tener en cuenta que cada recaída es una oportunidad de aprendizaje y no un fracaso, como la mayoría de víctimas sienten. Llevar un diario de pensamientos y emociones ayuda a ver la realidad con mucha más objetividad. Punto número 3, y una de las estrategias que hemos comentado en muchos testimonios del canal. Reemplazar el pensamiento mágico por el pensamiento crítico. Por ejemplo, no dejarse llevar por la ilusión de que el narcisista algún día cambiará. Eso sabemos ya hoy en día que no es así. Sé que esta lista de estrategias te puede resultar muy útil. Esto es solo el comienzo. Tengo muchas más herramientas poderosas que quiero compartir contigo, pero para no alargarnos demasiado, las he preparado en un vídeo aparte donde te explico paso a paso cómo salir de un ciclo de abuso narcisista de manera eficaz. Y créeme, vale mucho la pena. Estoy terminando de editarlo y estará disponible muy pronto aquí en el canal. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto lo publique. Será un recurso muy útil para ti si estás todavía atrapada o atrapado en un ciclo de abuso emocional. Con esta lista de consejos y estrategias doy por finalizado el vídeo de hoy. Para acabar, agradecer a Laura su testimonio, su valentía, y a todos vosotros, si habéis llegado hasta aquí, agradecéroslo. Por favor, suscribiros al canal si os parece interesante el contenido del que hablamos. Dame un like para apoyar este trabajo. Espero con los brazos abiertos a más testimonios. Cuento con todos vosotros. Sé que sois muchas las personas que veis los testimonios del canal, que os ayudan muchísimo, y tu testimonio también puede ayudar a otras personas, así que ponte en contacto conmigo enviando un email a comunidaddae@gmail.com y pasarás a formar parte de este proyecto que es la comunidad DAE. Espero leeros en los comentarios. Seguimos adelante, compartid esta información con personas que creáis que les puede ayudar. Y ahora sí, me despido con un beso para todos.
y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.